Bueno, sabéis que estamos con este tema de los 7 milagros y el tema de hoy va a ser al borde del naufragio. Y es esa historia que tenemos en la palabra de Dios que nos muestra a Jesús caminando sobre el mar. Por eso tengo aquí detrás una red, y es una red de pescador. Parece una red de una portería de fútbol, pero no. Es una red que me ha dado Jesús. En serio, me la ha dado Jesús, Suso, un amigo que tenemos aquí en Moaña. Y con esto vamos un poquito a ambientar ese momento en el cual allí estaban los pescadores y los discípulos en una gran tempestad. Pero vamos a comenzar por el principio. Hace unos meses, en pleno confinamiento italiano, una pareja de un hombre y una mujer de terraplanistas. Sabéis que hoy en día se lleva mucho esto de ser terraplanista, es decir, creer que la Tierra no es esférica, sino que es plana, algo que va completamente contra la ciencia. Pero bueno, hay personas que lo están creyendo. Pues había hace unos meses una pareja ahí en Venecia que decidió subirse a un bote e ir hasta el borde del mundo para demostrar que la Tierra es plana. Pero cuando estaban cerca de una isla allí en Sicilia, tuvieron que ser rescatados por la Guardia Costera porque estaban al borde del naufragio, un poco con hipotermia, y además ellos habían salido a navegar con una brújula, cosa un poco rara porque los terraplanistas no creen en el magnetismo terrestre, pero bueno, ellos salieron con una brújula. Y es verdad que no encontraron el borde de la Tierra, ni el borde del fin del mundo. Lo que casi encuentran es el fin del mundo para sus propias vidas, al borde del naufragio. Pero lo que vamos a ver hoy es algo completamente distinto. Y para eso vamos a hacer una lectura, que es la que nos toca hoy en Juan capítulo 6, versículos del 15 al 21. Y dice así: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Justo hoy seguimos meditando en este pasaje. El domingo pasado lo dejamos justo en este versículo, en el versículo 15 del capítulo 6 de Juan, y encontrábamos ahí el final de la historia de cuando Jesús multiplica el pan y el pescado y alimenta a casi 20.000 personas. Y justo después viene esta historia que estamos leyendo hoy. Ahora, deciros una cosa muy importante, y es que esta historia no es la misma que aparece en otros lugares de los evangelios cuando Jesús calma la tempestad. En esa historia Jesús está durmiendo en el barco con los discípulos y se levanta una gran tempestad y entonces despiertan a Jesús y Jesús con su voz calma la tempestad. Pero esta es una historia diferente. Aquí nos encontramos que Jesús no está con los discípulos y hay diferentes pasajes que nos muestran la misma historia. Nosotros estamos leyendo en Juan capítulo 6. Sin embargo, si vas a Mateo capítulo 14 o a Marcos capítulo 6, encuentras más detalles de esta historia. Y el mensaje que os quiero dar hoy, al borde del naufragio, está basado en esta historia, pero también toma detalles de los otros evangelios. ¿De acuerdo? En este versículo 15 que acabamos de leer, en otros evangelios nos dice que Jesús les dice a sus discípulos que suban a una barca y que crucen al otro lado del lago. Estamos en el mar de Galilea. El sol se estaba poniendo y eran más o menos como las 8 de la tarde.
Y Jesús se queda allí en el monte porque está despidiendo a la multitud, miles de personas que habían estado allí. Ahora, ese versículo 15 nos dice que Jesús sabía que esa multitud quería apoderarse de él para hacerle rey. Pero esa no era la voluntad de Dios. Jesús no venía en su primera venida para ser el rey. Jesús venía en su primera venida para morir por nosotros en la cruz. Aquellas personas veían en Jesús de Nazaret a un personaje fantástico. ¿Por qué? Primero, curaba todas sus enfermedades. Segundo, multiplicaba el pan o los pescados o la comida que hubiese. Tercero, les enseñaba la palabra de Dios. Y todo esto gratis. ¿Quién mejor rey que este? Pero esa no era la voluntad de Jesús. Esa no era la voluntad de Dios en ese momento. Jesús se encuentra en medio de la fama. A nosotros nos encanta la fama. Nos encanta ser aplaudido. Ahora, Jesús, en medio de la fama, ¿sabéis lo que hace? Se retira al monte, en soledad, para orar a Dios. Este tal vez podríamos decir que es el secreto cuando uno tiene mucha fama. Soledad con Dios. Entender que dependemos del Padre. Que el orgullo no se nos suba a la cabeza. La fama es algo temporal, es algo efímero, es algo que da este mundo, pero lo realmente importante es ser fiel a nuestro llamado. No solamente tener éxito en el ministerio. Por eso encontramos a Jesús ahí en el monte. Y encontramos también ahí a los discípulos que están cruzando el mar. Ahora, yo quiero decirte algo en esta mañana. La idea central de este pasaje va a ser esta. Cuando estés al borde del naufragio, deja que Cristo suba al barco de tu vida y Él te llevará a un puerto seguro. Y lo que vamos a estar viendo en esta mañana es un bosquejo donde vamos a ver la ausencia de Jesús, después la aparición de Jesús y luego la autoridad de Jesús. Ahora estamos en ese punto donde estamos hablando de la ausencia de Jesús. Jesús está en el monte y los discípulos están en el mar. Y dice ahí en los versículos 16 al 18 que hemos leído que los discípulos van cruzando el mar, pero se levanta una gran tempestad y la barca está siendo azotada por las olas. Ahora, si sabéis, el mar de Galilea está en una depresión geográfica. Está a más de 200 metros por debajo del nivel del mar. He tenido la suerte, la gracia de poder estar en ese lugar. He podido viajar en barco por el mar de Galilea. Y allí te das cuenta que está todo rodeado de montañas y el lago está allí abajo, en el medio. Y debido a esta depresión geográfica, es muy corriente que se levanten vientos huracanados de repente. Y esto es lo que sucede en esta historia. Los discípulos van remando, ya es de noche, quieren llegar pronto al otro lado, a la otra orilla, pero se levanta una gran tempestad. Y dice ahí que están justo en medio del mar. Ya no podían volver atrás, ni tampoco podían llegar al otro lado. Es un momento complicado este, porque Jesús no está. Es la ausencia de Jesús. ¿Qué se siente cuando uno no puede luchar contra el poder del mar? Cuando uno está luchando, cuando las olas le cubren y no es capaz de avanzar. Yo solo recuerdo una anécdota que tuve cuando era niño, que estaba nadando allí en la playa de Covelo, allí en Cela, una playa que está muy cerquita de mi casa, y donde íbamos cuando éramos niños, con mis hermanos y los vecinos, etc. Y me acuerdo una vez que estaba nadando y había bastantes olas. Y yo estaba a pocos metros de la orilla, pero había muchas olas, y yo recuerdo esta sensación de querer llegar a la orilla, y el mar y las olas me echaban para atrás. Y nadaba con todas mis fuerzas, y el mar me echaba para atrás.
Y me acuerdo de esa sensación de no voy a poder llegar a la orilla. Gracias a Dios al final llegué a la orilla. Pero fue una sensación muy fea porque no eres capaz de luchar contra el mar. El mar tiene más fuerza que tú. Ahora, yo le he pedido a un hermano de nuestra iglesia, a Óscar, que él comparta con nosotros qué se siente cuando está uno en medio del mar y las olas te cubren. Una de las experiencias que pude vivir de cerca, la mano de Dios, y pude experimentar la protección de Dios, fue un día que tuvimos que salir a hacer una travesía entre la ría de Pontevedra y la ría de Arosa. Y al salir por las islas de Ons, al rebasar empezamos a encontrar mucho mar, había muchas olas que pasaban por encima de nuestro barco, y al llegar a una altura las olas pasaban por encima y recorrían de proa a popa, y llegó un momento en que tuvimos que aminorar la velocidad, y yo pues cogí y oré a Dios, ¿no?, por protección. Y Dios pues me mostró una alabanza que hice como oración ante Él, y es la de Sé que eres Dios. La alabanza dice así: guárdame, Señor, en ti, quiero estar rodeado de tu amor. Cuando contra mí se eleve el mar, yo remontaré la tempestad. Padre, tú eres Rey, confiado estoy. Descanso en ti, sé que eres Dios. Descansaré en ti, Señor, tu poder me da seguridad y sobre todo tienes el control. El mar se calla ante tu voz. Padre, tú eres Rey, confiado estoy. Y descanso en ti, sé que eres Dios. Esa alabanza me dio seguridad y me dio protección en pensar que Dios está ahí y me está protegiendo todos los días de mi vida. Y sobre todo me acuerdo de los tiempos, en el tiempo que hay mal tiempo, que hay muchas olas, mucho mar. Sé que Dios está ahí y siempre me va a proteger. Muchas gracias a Óscar, el acuicultor. Cuando estés comiendo mejillones naturales, recuerda, es gracias a Óscar, que se esfuerza en cultivar y en preparar ahí, cuidar estos mejillones para que nosotros nos los podamos comer. Es tremendo, ¿verdad?, cuando hay personas que han experimentado lo que es la tempestad. Ahora, recuerda la idea central de la que estamos hablando en esta mañana. Cuando estés al borde del naufragio, deja que Cristo suba al barco de tu vida y Él te llevará a un puerto seguro. Volvemos a la historia. Los discípulos más o menos se habían subido al barco a las 8 de la tarde posiblemente, al anochecer. Pero ¿sabes qué hora es ahora? Las 3 o 4 de la madrugada. Llevaban más o menos 8 horas remando, luchando contra la tempestad, y no eran capaces de seguir adelante. Habían remado más o menos 5 kilómetros. Ahora, Jesús no está. Jesús está en el monte, ¿te acuerdas? Lo que sí está es la barca al borde del naufragio. Y la pregunta es, ¿por qué Dios no está cuando más le necesitamos? A veces tenemos nuestro matrimonio a punto de romperse y parece que Dios no está. A veces parece que nuestros hijos y su rebeldía van a terminar con nosotros y parece que Jesús no está. A veces tengo una enfermedad en mi vida, me han diagnosticado un cáncer y parece que Dios no está. A veces estoy intentando conseguir trabajo, estoy en el paro, no lo encuentro. Dios, ¿por qué no estás? Y en medio de esta pandemia que estamos viviendo actualmente, uno se pregunta, Dios, tú puedes quitar este virus. ¿Dónde estás, Dios?
Y ahí nos sentimos como los discípulos en medio de la tormenta, en medio del mar. Hemos visto la ausencia de Jesús, pero vamos a ver ahora la aparición de Jesús. Porque ahí dice en el versículo 19 que hemos leído, que en medio de todo esto los discípulos ven una figura humana caminando sobre el mar y que se acercaba a ellos. Yo me imagino a los discípulos diciendo lo que nos faltaba. Si la tempestad no termina con nosotros, nos va a matar ese fantasma. Claro, nosotros sabemos por la historia que era Jesús, que estaba caminando sobre el mar, pero nunca se había visto tal cosa. Ellos no sabían qué era aquel ser que estaba caminando sobre el mar. Pero fíjate en el versículo 20, porque Jesús les habla y les dice, yo soy. No temáis, soy yo, chicos, soy yo, discípulos míos. Este nombre, yo soy, es muy importante, porque esto nos recuerda el nombre con el que Dios se muestra a Moisés en el libro del Éxodo. Cuando Moisés dice, Señor, si tú quieres que yo vaya a Egipto a rescatar al pueblo hebreo, ¿quién les digo que me envía? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios le dice, yo soy. Yo soy es el nombre Yahweh. Es el nombre que significa el Señor que está contigo y que suple tus necesidades. Ese es el nombre Yahweh, el nombre Jehová en el Antiguo Testamento. Y es el nombre que usa Jesús aquí. No está solamente diciendo soy yo, está diciendo yo soy. Y Jesús en el Evangelio de Juan va a presentarse en diferentes momentos de su ministerio con estos nombres. Aparecen los 7 yo soy de Jesús que hemos estudiado. Jesús dice en algún momento yo soy el pan de vida que te puede alimentar. Jesús dice yo soy la luz del mundo para que no camines en la oscuridad. Jesús dice yo soy la puerta. Jesús dice yo soy el buen pastor. Jesús dice yo soy la resurrección y la vida. Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por último Jesús dice yo soy la vid verdadera. Este yo soy de Jesús está diciendo que Jesús de Nazaret es Dios mismo. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios de la eternidad, es el Dios que se encarna en Jesús de Nazaret. Y cuando Jesús dice yo soy en esta historia a los discípulos, sucede algo que nos narra el Evangelio de Mateo, y es la impulsividad de Pedro. Cuando Jesús dice yo soy, no temáis, como siempre, Pedro el impulsivo dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Así que Pedro se echa al mar y comienza a caminar sobre las olas. Es verdad que luego le falta la fe y empieza a ver la tempestad y se comienza a hundir, pero queridos hermanos y amigos, después de Jesús, el único ser humano que caminó sobre el mar fue Pedro. No tachemos a este hombre de poca fe. Menos fe tuvieron los que se quedaron en el barco. Ahora Pedro es como un tipo del creyente en medio de un mundo lleno de personas incrédulas. Tanto el creyente como el no creyente experimentamos tempestades, pero el creyente puede caminar de la mano con Cristo y el incrédulo está solo en el barco. En ese momento, cuando Pedro se está hundiendo y está caminando hacia Jesús, dice, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Y dice que Jesús extiende su mano y lo levanta. Es ese símbolo del ser humano que está perdido en un mundo de pecado y que necesita decirle al Señor, Señor, sálvame. Sabes, a veces no se entiende muy bien esto de lo que es el Evangelio. A veces las personas que no creen en Dios
y escuchan acerca de la Biblia, se quedan con esta historia. Somos pecadores. Nos estamos hundiendo en el mar. No podemos liberarnos a nosotros mismos. Nos morimos ahogados. Y por encima viene Dios y nos castiga con una condenación eterna. ¿Verdad que esto parece injusto? Pero es que ese no es el Evangelio. El Evangelio es que sí, somos pecadores. Nos estamos hundiendo en el mar de nuestra vida, en nuestro pecado. Entonces viene alguien que nos ofrece ayuda. Viene alguien en un bote remando y dice, oye, ¿quieres que te ayude a salir de ahí? Y nosotros le decimos, no hace falta. Si voy a salir de aquí, voy a salir por mis propios méritos. ¿Estás seguro? Mira que no vas a poder salir de ahí. No necesito tu ayuda. Voy a salir yo de aquí. Y cuando nos ahogamos y nos morimos, entonces claro que viene la condenación. Porque no hemos querido que alguien nos salve. Es un evangelio muy distinto. Dios ha preparado todas las cosas para que nosotros seamos rescatados. Dios ha preparado el salvavidas que se llama Jesucristo para lanzárselo a aquel que se está ahogando y que necesita la salvación. Y si no lo queremos y si le rechazamos, no tenemos excusa, no tenemos perdón. Nosotros mismos decidimos condenarnos eternamente. Por eso, recuerda la idea central de este mensaje. Cuando estés al borde del naufragio, deja que Cristo suba al barco de tu vida y Él te llevará a un puerto seguro. Hemos visto la ausencia de Jesús, hemos visto también cómo Jesús aparece y ahora vamos a ver la autoridad de Jesús. Y es el versículo 21 que hemos leído. Dice que cuando los discípulos reciben a Jesús en la barca, se calma la tormenta. Sabes, hay muchas historias de rescates en el mar, pero todas ellas terminan igual, rescatando a las personas de la tempestad. Ahora, Jesús aquí no rescata de la tempestad. Jesús calma la tempestad. Ese es el milagro. Eso es lo que lo diferencia de nosotros. Él es Dios y tiene poder sobre la naturaleza. Es lo que en el ambiente marino se conoce como la calma chicha. Cuando hay una paz absoluta, cuando no hay ninguna brizna de viento, cuando está todo tranquilo, el mar como un plato. Así es lo que sucedió cuando Jesús subió a la barca. Después de esa tempestad tan terrible, después de estar luchando tantas horas remando sin poder avanzar, solamente el pie de Jesús subiendo a la barca y el mar se calma. Y los discípulos asombrados adoran a Cristo. ¿Sabes una cosa? Con Jesús en la barca, dice ahí, llegaron enseguida al otro lado. ¿Cuántas veces nosotros perdemos tiempo y energías en nuestra vida luchando solos contra las tempestades? Con lo fácil que es invitar a Jesús a nuestra vida para que Él dirija el timón. Esta historia nos muestra el proceso que se produce en la vida de una persona, que va desde la incredulidad hasta la fe. Imagínate, por ejemplo, vamos en el barco de nuestra vida, pero Jesús no está. No creemos en Dios. Pero un amigo o una amiga una amiga creyente nos habla de Jesús, pero nos parece que está hablando de algo muy raro, como si fuera un fantasma. Y en los momentos difíciles de nuestra vida, cuando nuestro barco está al borde del naufragio, clamamos a Dios
y Él se acerca. Y cuando recibimos a Dios en el barco de nuestra vida, por fin le conocemos personalmente y le adoramos. Eso es algo que aprendemos con esta historia. Quiero decirte algo muy importante. Mientras estés a bordo del barco llamado religión, nunca sabrás lo que es caminar sobre el mar, ni ser rescatado por la mano de Cristo. La gran tempestad del ser humano, escúchame bien esto, no proviene del exterior, proviene de nuestro interior. En nuestro corazón hay olas de pecado, en nuestro corazón hay vientos de rebeldía, en nuestro corazón hay truenos de egoísmo, y esa tormenta es la que nos hace completamente infelices. Lo que diferencia la palabra crisis de la palabra Cristo es cómo termina. Si te dejas llevar por la crisis, vas a terminar de una forma muy diferente que si te dejas llevar por Cristo. Porque el creyente no sigue a Jesucrisis, sigue a Jesucristo. Lo que para el ser humano es una tempestad, para Jesús es una pistola de agua. Lo que a mí me parece una tormenta, para Jesús es un acuario. Las olas que yo tengo sobre mi cabeza, Jesús las tiene bajo sus pies. Lo que a mí me hace naufragar, a Jesús le hace surfear. Para mí, el agua es un líquido en el que me hundo. Para Jesús es pavimento firme. Y eso es lo que viene a demostrar Jesús a esta humanidad. Que Él es un ser humano, pero Él es Dios. A través de sus milagros, a través de sus señales, a través de todas estas cosas que Él hace, viene a demostrarnos que es Dios. Y viene aquí para buscar y para salvar a todo aquel que está al borde del naufragio. Yo te invito en esta mañana a que puedas reconocer tu pecado, como yo lo hice un día en mi vida, y que puedas decirle a Dios: Dios, perdóname. Dios, estoy al borde del naufragio. Dios, necesito que me salves. Dios, estoy luchando con una tempestad en mi vida y no avanzo. Dile a Dios: perdóname. Recibe a Jesús en tu vida. Déjale que suba al barco de tu vida. Deja de rebelarte contra Él, porque Él quiere lo mejor para tu vida. Te puedo decir por experiencia, y cualquier cristiano te lo puede decir también, que el momento más hermoso de nuestras vidas en este mundo es cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, cuando dejamos que Él tome el timón y Él gobierne nuestra vida. Jesús no es una religión. Jesús es Dios. Jesús es una persona que te ama. Y de la misma forma que ayudó a estos discípulos cuando ya no podían más, hoy se acerca al barco de tu vida. No tengas miedo. No es un fantasma. No es un desconocido. Es el creador de tu vida. Es aquel que te está viendo cómo estás luchando y te dice: ¿me dejas subir? ¿Me dejas subir a tu vida? Quiero cambiar tu vida. Oro a Dios para que esto sea una realidad en tu vida. No dejes pasar el tiempo, porque a veces llegan esos escollos a nuestra vida de una forma tan inesperada. El barco se nos hunde, nuestra vida se termina y ya no hay esperanza para la eternidad. Por eso, mientras estás en este mundo, mientras estás bregando contra las olas, aprovecha la oportunidad para que Jesús sea tu Salvador. Y recuerda la idea central de este mensaje:
Cuando estés al borde del naufragio, deja que Cristo suba al barco de tu vida y Él te llevará a un puerto seguro. Que Dios te bendiga.